Esto es Emocionando Podcast con Ale Cruz. Yo soy Alejandra Cruz y he creado este espacio para hablar de salud mental. La intención es poder hacerlo desde distintas perspectivas, alrededor de la historia y del mundo. Y para ello, cada semana entrevisto especialistas y conocedores que nos comparten sus prácticas y conocimientos para fortalecer la salud mental. Este espacio es para ti. Este podcast está patrocinado por la membresía Aliados de Salud Mental. Si quieres apoyarnos y convertirte en un aliado, puedes hacerlo en patreon.com/emocionando. Gracias a los que ya se suscribieron. Hola a todos, bienvenidos a otro jueves de Emocionando. Y pues este es el último episodio que vamos a tener este año. Y la verdad es que por eso traigo a una invitada súper especial que solo está en ocasiones especiales en este podcast, pero en realidad está tras bambalinas todo el tiempo. Y queríamos justo platicarles y hacer un episodio juntas, hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido este año 2022 aquí para Emocionando. Está aquí conmigo Paola Ayala. ¿Cómo Oye, estás? bien, bien, ¿y tú? Bien, todo bien. Qué bueno, muy bien. Pau es nuestra querida editora, la que hace que este podcast sea realidad. A mí nada más me toca grabar, pero la verdad es que ella hace todo lo demás y por eso le damos muchas gracias por 60 episodios que ya Sí, eso mucho. logramos, ya son un montón. Sí, sí. Oye, Pau, y pues tú que has estado tras los micrófonos, tras como el audio y te toca escuchar una y otra vez las entrevistas de los invitados, ¿qué es algo que podrías resumir que fue como de los temas más importantes que nos compartieron, la retro que nos daban? ¿Qué nos puedes Pues, contar? pues yo creo que todos los temas pues son importantes, la verdad. O sea, hay unos que impactan más que otros, porque pues a quien le caiga, ¿no? El saco y todo eso. Pero pues sí notaba que en su mayoría, como siempre, pues tienen que ver en el hecho de la salud, no sé si es inter o intrapersonal contigo, Ujú. por, pues por medio de qué tácticas y qué maneras podemos hacer, o sea, uno mismo o una misma, desde pues lo más cómodo que existe en nuestra vida hasta lo más complejo, pero sobre todo para estar pues en plenitud, en bienestar y todas esas cosas, pues porque al final pues sí, es un podcast que aborda, o sea, muchísimas cosas, pero lo principal es como eso, como aprender que las cosas y la vida no suele ser tan difícil como parece, no se tiene que vivir desde tanto dolor, desde el sufrimiento y todo eso, porque hay medidas, por muy simples o tontas o como quieran llamarle, y luego la gente que parezca, funcionan porque hay mucha gente que te va a decir que cada una de esas medidas pues funciona y pues básicamente eso. Sí, yo creo que este tema que tocas al final es muy interesante. Como que todos nuestros invitados, su intención es compartir algo, su conocimiento, su experiencia, su historia, su vida, sus métodos, sus mecanismos, sus herramientas, con la finalidad de que nos podamos sentir como más plenos y felices con la vida que tenemos. Pero justo hablas de un tema bien importante que es como esta parte de cuán educados estamos a vivir una vida de sufrimiento y que a veces no lo notamos o a veces ya está tan metido en la inercia que la vida es difícil, que la vida es compleja y demás, que muchas veces nos quedamos ahí en ese, pues en ese lodo o en Con ese, esa creencia, ¿no? ajá, en esa creencia de que necesitamos sufrirla para gozarla o no sé, ¿no? Sí. Como que esa parte se me hace como
como súper importante porque sí creo que, o al menos a mí me costó un poco de trabajo poderte explicar este tema mientras ibas creciendo, porque ni siquiera era un tema que yo tuviera en mi radar. Entonces, como que enseñarte a que pudieras tener una vida de plenitud, de gozo y de felicidad, pues fue algo que no estaba en mi ADN porque no era algo que yo tenía presente. Sí, Hasta que pues finalmente la vida contingente y sus cosas y pues tuvimos que meternos a este tema. Pero creo que valdría la pena hablar un poquito más de esto, o sea, cuáles son para ti a lo mejor estas creencias alrededor del sufrimiento con las que creciste, qué piensas hoy, cómo se ha venido modificando esto en tu, pues en tu vida o en tu adolescencia. este, perdón, estaba jugando con el tiempo. Pues ya lo hemos hablado un par de veces esto de, o sea, hablando personalmente, estas cosas de las creencias que yo creo que la vida y la gente, en su mayoría que te rodea, y con la vida me refiero al ambiente y todo eso, pues siempre es de hablarte a través del sufrimiento con frases de ese tipo, como de, no, pues así es la vida, fea, o bueno, culera le dicen, ¿no? Este, o no, pues así tocó y pues ya ni modo, y como cosas así que al final, pues en muchas ocasiones y en otras muchas, pero no suele ser pues ya ni modo, pero es como la limitante que nos ponemos, porque es de, entonces va a ser así. Y pues son como frases que te dicen siempre que pasa algo malo, ¿no? Ujú, ujú, Entonces pues tú empiezas a creer, entonces esto pues va a ser así siempre, porque ya mucha gente me está diciendo que va a ser así siempre. ujú, Entonces, pues al final, quieras o no, pues tu cerebro inconscientemente va formando una idea o una creencia que te hace ser así, que te hace creer que muchas cosas malas son de ese tipo de... Entonces, pues me tengo que aguantar. O entonces, se siente así, pues entonces lo voy a sentir así siempre que vuelva a ocurrir. ujú, Entonces, pues yo creo que de ahí empieza pues como la bola de nieve que te genera el sufrimiento, ¿no? Porque como dices, ah, pues esto va a ser así, entonces pues lo voy a seguir sobrepensando. Ya pasó y me molesta mucho, pero quiero que me siga molestando. O ya pasó y me siento triste, pero quiero pues, seguirme sintiendo triste porque no aprendí a dejarlo ir. ujú, A dejar ir lo negativo, aprendí a que se aprende de ello y se aprende de ello negativamente, porque muy pocas veces nos ayudan a aprender de forma sana, positivamente, las cosas que ocurren. Y me ujú, refiero a, pues sí, si te roban, aprendes lo que es bueno, que sería, me cuido más, pero ujú, desde no, es que yo fui muy idiota, o no, es que va a volver a pasar, entonces me centro en tener un buen de miedo, o muchísimo miedo, y pues abstenerme de las cosas. Y eso en otro tipo de situaciones, pues es perjudicial porque quieras o no empiezas a tratar mal a la gente o empiezas a tener pues una visión de tu entorno que al final puede ser más falsa que real. De, no, ujú, este entorno es horrible porque he crecido creyendo que todo que la mayoría de las cosas son horribles y que todo va a estar mal, que no puedo confiar y que es mejor tener muchos miedos y así. Entonces, pues o sea, eso se empieza a hacer tanta costumbre que empiezas a sentir el confort pensando eso. Y ahí es cuando difícilmente sales porque dices, mi confort es tener miedo, creer que nada es bueno porque la mayoría de las veces no ha sido bueno. Entonces te cuentas una historia que al final pues te perjudica porque
pues te empiezas a encontrar gente así, empiezas a estar en ambientes así, porque ya ni siquiera, o sea, tu cerebro está tan convencido que siempre va a ser así, que ya ni Ujú, siquiera tratas de cuidarte, aunque digas que sí, porque ya no cuidas bueno, veré con qué persona me junto, veré en qué ambiente me voy. No, ya no lo cuidas, entras a cualquier ambiente, conoces a cualquier persona y haces estos cuidados a través del miedo entonces nunca confío en ti. Y es ujú. como, y es como eso, ¿no? Es como si entras a un lugar así donde te dicen que siempre roban, no haces esto no, pues mejor no entro, dices, entro, pero desconfío de todo el mundo. Y entonces, pues, Sí, el ese es el resultado punto. va a ser que te van a robar porque al final estás como constantemente en la misma realidad, que tú mismo te estás contando que es mala, que es de desconfianza, que es de sufrimiento, ¿no? Exacto. No, sí, no, o sea, no, sí, sí te Ujú, entendí, pero como que no sé si expliqué bien mi punto, pero creo que cuando lo haces de lo negativo empiezas a cuidar una parte que no tienes por qué cuidar, porque la cuidas a través de la paranoia. Y ujú, puedes aprender sanamente de esas cosas y cuidar esas cosas a través pues, de lo normal, de que, pues, si estoy en un lugar donde me van a hacer daño, no estoy en ese lugar donde me van a hacer daño, y es lo que cuando haces desde la paranoia, usualmente no ves, no ujú. cuidas ese lugar. Te metes creyendo que lo haces desde la mayor valentía, pero en realidad es desde me meto, pero tengo un buen de miedo, entonces limito a cualquier persona, limito cualquier ambiente. No me salgo Ujú, del ambiente, no me alejo de ujú, la persona, ujú, solo limito mis creencias que tengo hacia esa persona. Es como, es como si yo dijera, ay, todo el mundo me miente. Y conozco a alguien y digo, ah, sí, sí quiero ser tu amiga, tu como sea, tu compañera, pero yo siento que todo el mundo me miente. ujú. Entonces, yo voy a creer que tú me mientes. Aunque sí me lo estés demostrando, yo voy a creer que tú me mientes, pero no me voy a alejar de ti. Solo te voy a Ujú. tratar mal, solo te voy a decir que eres una persona mentirosa, solo te voy a tratar, pues así, no te voy a confiar cosas así, en vez de hacer lo otro de mejor me alejo de esas personas. Sí, le estás construyendo una relación desde la desconfianza, desde el voy a salir herido, desde algo malo me va a pasar. Y aunque a lo mejor, como dices, te cuentas la historia de, no, sí estoy confiando, pues la realidad es que no. No, y que es normal, o sea, estar en ese tipo de cosas de la desconfianza, y eso es normal porque, pues tú y yo hemos hablado que el humano por muy lógico y civilizado que sea, reacciona. Ujú, Y es normal, pero ¿hasta qué punto lo quieres llevar? Porque al final, probablemente a nuestro alrededor haya gente que le vale si confías, o sea, más gente a la que le vale si confías o no en esas personas, porque pues ellos hacen su vida, no confías en mí, pues me vale madre, y tú crees como el que te estás protegiendo, pero al final estás teniendo muchísimo miedo y muchísimo dolor y muchísima ansiedad al creer cosas que ujú, probablemente no van a pasar, pero vuelvo a lo mismo, o sea, yo diría, en vez de que como la primera parte, porque la primera ujú, fase, ¿no? Porque la segunda ya sería no desconfiar en su mayoría, pero si es una persona que desconfía o todo eso, pues al final creo que es más sano que enciendas, tu foco y veas y analices al mundo, no desde, pues, la desconexión, o sea, que te conectes al mundo y veas qué clase de personas, o qué tipo de ambiente, o qué tipo de vida ujú, quieres, para que en vez de, ok, voy a dejar estas cosas malas a mi lado, pero desconfiar, pues comiences a alejarte, porque es lo que yo veo que la gente cuando desconfía no hace. No me alejo de esas personas, solo las estoy juzgando. ujú, Y lo sabemos. Conocemos gente así de que ujú, hasta decimos, pero ¿por qué no te alejas? No, pues porque a mí no se me hace fácil alejarme, a mí me hace más fácil no confiar en ti, que pues al final creo que una de las mejores ejemplos es la pareja, es como de, ¿por qué no confías en tu pareja? No confío en mi pareja, nada, ¿y por qué sigues ahí? Pues se me hace más fácil vivir en el miedo, porque en el miedo, en la paranoia y todo eso, porque
ya me tuve una zona de confort que yo siento que está bien, porque me acostumbré al Ujú, dolor y al ujú, sufrimiento, que ujú. prefiero no alejarme, N- prefiero estar así. Sí, no, y me encanta esto que dices porque creo que justo a veces tenemos esta capacidad de adaptarnos a lo que nos da, a lo que nos tiene como en estas emociones de frustración, de miedo, de ansiedad y demás, que movernos de ahí. Y yo creo que aquí, porque algo que te iba a preguntar es, bueno, antes de hacer la conclusión, te voy a preguntar, ¿qué consideras que pasó en tu vida? A lo mejor no es un hecho, a lo mejor simplemente un día dijiste, ¿por qué tengo que sufrir y no quiero? Que te hizo mover a lo mejor este switch de, no, sí es posible tener una vida plena, sí es posible tener una vida en bienestar. O sea, ¿en qué momento? ¿En qué, o sea, no sé si fue un momento, Pues, una persona, ajá, una situación o algo que empezaste tú a cuestionarte a ti mismo si que era posible ver la vida diferente? pues, yo creo que fueron varios momentos, o sea, si me pusiera a analizarlos muy bien, Ujú, y varias personas, ujú, porque, pues al final, yo sí creo que lo que te forma como persona, o sea, yo creo que todo lo que tenemos las personas normales es, o sea, cada quien el alma, ¿no? Pero no creo que eso te forme en un mundo físico. Pero en el mundo físico yo sí creo que los círculos sociales empiezan a formarte. ¿Cuál es el primer círculo social que te forma? La familia, luego los amigos, luego a lo mejor los amigos de otro lado, la el trabajo, pareja. la pareja. O sea, al final eso es todo lo que te va formando porque empiezas a escuchar opiniones, formas de ver la vida que tú cuando empiezas a analizar y empiezas a investigar te das cuenta que está mejor que otra cosa, para no Ujú, hablar sobre bien, bueno o malo. Entonces, pues yo ya te he contado que era una persona que no le gustaba el mundo, ujú, ujú. ni la vida, ni nada. Lo sé. No, nada. Y no me cuestionaba si estaba bien, si estaba mal, y no me ponía tampoco a cuestionarme si quería eso o no. Hasta que no me acuerdo qué situación pasó exactamente, pero un amigo mío me dijo un comentario que yo hice, mi amigo me respondió, ¿tú crees que nadie cambia? Así como de, pues como de regaño, como Ujú, de, no, pues cállate, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes? Haz de cuenta. ujú, Y creo que ese fue uno de los comentarios que más me impactó porque dije, ¿será cierto? No sé si por la persona o eso, pero ujú, pues sí fue como, wow. mm, un poco de dolor y impacto y pues empiezas a ver, o sea, ¿qué onda? Yo comencé a preguntarle a la gente, a ti, sobre todo a este tipo de personas más cercanas ujú, como tú, mis abuelos, otro tipo de amigos y así como ujú, oigan, ¿creen que la gente cambia y así? ¿Por qué hice esto? Porque justo quería ver si esa perspectiva de creer que la gente cambia o no, qué es lo más sano o bueno, entre comillas. Entonces la gente me dice, no, yo sí creo que la gente cambia, o sea, la gente que comete errores y deja de cometerlos al final es un cambio. ujú, Y yo empecé a guiarme de eso como por eso hablaba de los círculos sociales, porque la ujú, mayoría me decía, no, sí, pues cambia. Entonces yo decía, entonces está bien creer que la gente cambia. ¿Qué hice? Creer que la gente cambia. Y así fue poco a poco cuando yo dije como, a lo mejor había más cosas que me hacían preguntarme y yo preguntaba que hacia mí me hacía creer que era bueno, porque al final, creo que una manera en que puedes saber cuando las cosas son correctas o incorrectas es escuchar cómo la persona habla sobre ese tipo de cosas. O sea, ujú, tú siempre vas a escuchar que una persona que diga que la gente no cambia va a ser a través de groserías o de insultos o de enojo o de eso y pues creo que son emociones que al final no te dejan nada bueno. Y cuando escuchas a gente que te diga, no, la gente sí cambia, va a ser a través de la confianza, o sea, los sentimientos o emociones que transmiten son esas, la confianza, la felicidad, la tranquilidad, porque ujú, la propia, o sea, el propio pensamiento y creencia de que la gente cambia provoca esa emoción, ujú, como la el que misma la gente, libertad. ajá,
y el creer que la gente no cambia, pues provoca estas emociones Ujú, negativas. Entonces te das cuenta en qué quieres vivir, a través de emociones positivas o a través de emociones negativas. Y ujú. así, o sea, yo empecé hasta que pues vea muchos videos, conferencias luego como de las que luego tú has ido a ver de 5 horas y así, sobre muchas cosas, muchísimas. Probablemente no me cabría ahorita en la cabeza sacar cada una de ellas. Y Ujú, dije, yo quiero ser así. ¿Y por qué quería ser así? Porque notaba que esa gente, la mayoría se veía que hablaba desde la plenitud, la tranquilidad. Yo mucho tiempo quería vivir en tranquilidad porque no la tenía. ujú, Y dije, wow, si comienzo a pensar así, probablemente encontraré la tranquilidad. Y empecé a hacerlo hasta que de odiar todo, pues ya lo toleraba. ujú, Empecemos. Y ujú, después lo aceptaba. Y ujú, después, pues me gustaba. ujú, Y así quedó hasta que dije, wow, qué bonito se siente estar así porque o sea, no tengo palabras para describirlo porque lo sientes literal, pero las pocas cosas que puedo decir es la, la plenitud y la tranquilidad que sentía por no estar pensando tanta cosa mala en la ujú, cabeza. ujú, Era impresionante que hasta yo siempre lo describo así como, yo juraba que el mundo, los colores eran ujú, más vivos, brillantes, ujú, todo, o sea, antes de eso salía y decía, ok, el árbol es un verde bien bonito, pero yo veía el verde oscuro, ujú. un verde más opaco. Y cuando empezaba a pensar así, no, ahora veía los árboles y el verde era increíble, como hacen las figuras Películas. de películas o figuras de Pinterest que ves de los colores y así bonito. Y decía, qué bonito se siente saber que tu mundo es así, que en realidad la vida es así, o aunque no fuera una realidad, la estás volviendo así. Tu propia realidad la estás convirtiendo en algo que se ve pleno, bonito, que lo describen hasta, pues que parece real lo que describen las películas sobre esas cosas hermosas de la vida. Y está bonito, pero pues así me di cuenta yo. O sea, me Ujú, di cuenta que yo no quería ser ese tipo de persona que vivía con ese tipo de emociones porque yo odiaba sentir enojo ujú, y todavía lo odio, o sea, no me gusta enojarme porque era muy feo, era muy desesperante así, entonces yo decía, pues no tengo que sentir esta emoción. ¿Qué haces? Pues la intercambias. O sea, hay gente que la intercambia por otra emoción negativa, pero yo decía, pues no, tampoco se trata de eso. La intercambio por una emoción positiva. ujú. Y fue así. Así que, pues yo eso es lo que puedo escribir por ahora. No, y que creo que, o sea, hay puntos súper clave que también los traíamos por aquí anotados, ¿no? Creo que uno es cuestiónate, cuestiónate más, cuestiónate mejor. Pregunta si eso que estás pensando es realmente verdad, absolutamente cierto, si no hay otra manera de verlo, si aunque sea a lo mejor en tu entorno te encontraras la misma historia de sufrimiento, a lo mejor vete a otro entorno, pregúntale a otro tipo de personas qué piensan de, Sí, porque yo sí creo que cuando logras ver que algo es posible para los demás, es posible para es mí. posible para ti, exacto. Y creo que ahí es donde viene mucho el trabajo también que se hace a través de las creencias que a veces tenemos muy arraigadas o que tenemos muy aferradas y que el hecho de no cuestionarlas nos lleva a lo mejor a vivir una vida, pues sí, que puede meterse en estas emociones, en estas frecuencias, en este sufrimiento y demás por más tiempo, que a lo mejor pues decir, no sé si sea real, no sé si no sea real, voy a empezar a investigar, voy a empezar a indagar, voy a llenarme de información, que ese es el tercer punto que dijiste súper clave, voy a llenarme de información que me nutra y que me valide a lo mejor esa historia que yo me quiero creer, al punto que con el pasar del tiempo, decías, pasé de odiar a lo mejor la vida a de pronto tolerarla y después de tolerarla a aceptarla y después de aceptarla a verla hasta con otros colores. Sí, O sea, es posible llegar como sí. a ese otro lugar, ¿no? Ujú. Y que, y que bueno.
esto que dices de cuestionarse y todo eso, no sé qué palabra utilizar, pero la que voy a utilizar espero sea la más acertada, pero es complejo hacer eso, Ujú, porque en su mayoría hay más círculos sociales, hay más ambientes de la vida que piensan como yo pensaba. ujú, No, es que esto es un asco. No, es que pues así. No, es que si yo le pregunto a la persona de atrás si esto es un asco, probablemente me dirá que esto es un asco, porque pues a mí me han dicho desde bebé o desde que tenía 10 años que esto era un asco. Entonces, pues empezarte a cuestionar algo que la gente no piensa así, pues es complejo, porque obviamente no vas a escuchar tantas opiniones sobre ese tipo de cosas, opiniones positivas. Y es lo que te ujú, hace, no, mejor ya no me cuestiono, porque pues ya me cuestioné 10 veces y las 10 veces dice que no, pero creo que nunca hay un número suficiente de cuestionamientos, porque pues al final hay tanto mundo y hay tantas personas alrededor que cada, cada persona es un mundo y cada parte del mundo es otro mundo. Entonces, pues creo que solo diría que es complejo, pero pues sí vale la pena, más que nada. Y yo creo que ahorita de lo que dices, o sea, lo principal cuestionamiento que fue para mí fue, ¿de verdad quiero sentirme así? ujú, O sea, mal, ujú, con enojo, con tristeza, o sea, ¿de verdad vale la pena que la mayoría de mis días sean así? Porque yo sentía ya cuando lo vi que no estaba viviendo, porque ujú, digo, yo no creo que algo tan maravilloso como la vida, porque pues yo empecé a ver la vida maravillosa desde que empecé a entender cuando me metía en estas cosas del espacio y así. Yo decía, ujú, no manches, todavía no se me muestra si en nuestro sistema solar, donde hay 7, 8 planetas, existe otro tipo de vida. Y si no existe otro tipo de vida, somos las únicas personas en el ujú, sistema solar, que tienen vida. No creo que eso sea para que lo vivas así. O sea, sí ujú. digo que hasta el universo te diría, no mames, o sea, Vive cree todo bien. esto Ajá. y probablemente lo estás viviendo de esta manera, o sea, no creo que se trate de eso. Y no creo que hasta si existen otras civilizaciones, como lo hemos hablado de los seres Ujú. de Eternos, cuarta o quinta dimensión y éteres. todo eso, Ujú, o que hasta la gente, de lo que yo te digo, de mi teoría es que la gente que aquí ya aprendió lo que tiene que aprender, se muere y va a la ujú, cuarta dimensión, que ujú, son seres supremos, o sea, ujú, de otro tipo, hablando, no físicamente. Yo digo, pues sí, o sea, al final aprenden a ser otro tipo de personas, a entender las cosas de otra manera, a entender que hasta lo más malo tiene sentido y hasta lo más horrible puede traer un bien en mucha gente, aunque en 10 no hagan un bien, a lo mejor en 100 sí. O sea, no lo sabes, pero bueno, ya, para no irnos a eso. para no irnos al universo. No, pero entiendo. O sea, el punto sí creo que sigue siendo cuestiónate más. Y cuando ya pienses que ya cuestionaste lo suficiente, cuestiónate más. Para Sí, que puedas encontrar respuestas distintas que te puedan dar como otros panoramas, otras perspectivas. O sea, porque como dices, ¿te acuerdas cuando me preguntaste de la intuición? ah, Yo creo que aquí en algo que te pasaba es si tú hubieras recibido 100 respuestas iguales a las que tú pensabas, como decías, poniéndolo como en este ejemplo, a lo mejor hay algo dentro de ti, una intuicioncita que te dice, pero puede ser distinto. sí, Ahí es donde también tenemos que tener súper activo esa brujulita interna de, no sé por qué sea que tengo que cuestionarme esto, pero yo tengo que cuestionármelo porque me causa algo. sí. Y sigues esa brújula hasta que te encuentras un camino diferente. Sí, y es que al final, o sea, yo sí creo, ya hasta lo podría explicar psicológica, dale a científicamente el por qué pasa, pero bueno, en lo que decías es que cuando tú te creas la historia de que va a pasar, va a pasar. O sea, creo que es porque justo apagas tu cerebro para
empezar a cuestionar en qué clase de ambiente estoy, como de, ay, es que siempre me encuentro mujer infiel o hombre infiel. Ujú, Y es como de, pues sí, pero al final estás culpando tanto a tu alrededor que no te das cuenta que tú eres quien al final tiene que alejarse de ese ujú, ambiente, porque es como lo ujú, mismo de la persona que dice, no, quiero encontrar a alguien que no tome. Ah, pero siempre busco en antros, bares. ujú, No va a pasar, pero no ves tanto a tu alrededor que no, o sea, tu cuestionamiento no llega al ¿por qué estoy buscando un en antros y bares donde el alcohol abunda? Y es un ejemplo ujú. como Sí, burdo, pero burdo, muy pero claro. ajá, y es como al final de cuentas, este, eso que al final nos apagamos tanto como sociedad que ya decimos, prefiero pensar que todo es así, que todo Ujú, es malo. Y pues el cuestionamiento es lo que te hace prender tu cerebro. Y prender tu cerebro es favorable y perjudicial porque al final vas a estar pensando en todo. ujú, Tanto que a veces pienso que a lo mejor hasta cierto punto la ansiedad es encender tu cerebro. ujú, Porque lo enciendes y pues es como cuando enciendes una computadora nueva, todo está desordenado. ujú. Tu trabajo es ordenarlo. Y yo siento que es eso. ¿Cómo se alivia la Sí, ansiedad? puede ser, Cuando ordenando. ordenas tu cerebro, pero no dejas de pensar. Ujú, Porque la gente no ansiosa usualmente es gente que o que está en calma, ya hablando solamente, o que no está pensando, porque tiene la mente apagada. o que detecta su ansiedad y ya sabe cómo no irse Pues sí, al que haces lo de modo avión o estar en modo ujú, ujú, automático, que es estar ida, ujú. literal. Sí, Yo sí apagada, como pienso, o sea, dices. yo he pensado eso, de a lo mejor es eso, enciendes tu cerebro y pues al final lo tienes que ordenar. Qué interesante. Tenemos que hablar esto con un especialista Sí. para que nos platique. Yo quería, justo aprovechando este tema del sufrimiento, traigo aquí algunas notitas que me encontré de un libro que estoy leyendo que todavía no termino, pero está muy bueno. Y justo habla de eso. Dice, el 100% de nuestra poca felicidad, de nuestra ansiedad y de nuestra enfermedad viene de todas las veces en que no nos hemos tratado aceptándonos a nosotros mismos con respeto y con amabilidad y que hemos hecho que nuestro ser se vaya como para abajo. Una vez que aceptamos que todo lo que pasa es exactamente como tiene que ser, podemos permitirnos a nosotros mismos confiar que estamos exactamente donde necesitamos estar, haciendo exactamente lo que necesitamos hacer. Es muy liberador saber que todo lo que pasa en nuestras vidas ocurre exactamente cuando se supone que tiene que suceder, sin ninguna excepción. Cuando nos permitimos disfrutar la vida es cuando finalmente estamos listos para darnos permiso de hacerlo. Inclusive si tenemos miedo, podemos encontrar el coraje para hablar y actuar honestamente y con amabilidad. Ahí es donde podemos aprender a confiar en nosotros de nuevo. Sí. Está como súper interesante porque después de este camino que tú nos dices, donde te cuestionas más, te cuestionas mejor, observas tus creencias limitantes y como que las trasladas con otro tipo de creencias positivas, y de pronto te mueves del entorno y entonces ves que es posible eso para alguien más, empiezas a llenarte de información y entonces ya tu pensamiento empieza a ser distinto. Creo que pasa precisamente esto. A veces no queremos darnos permiso a nosotros mismos de vivir una vida en gozo y en felicidad. A mí me está pasando ahorita como con este cambio, digo, órale, tengo un chorro de tiempo para mí, tengo un chorro de tiempo para hacer muchas cosas y a veces me siento con mucha culpa de tener tiempo, Sí. que es como el Y switch eso, está en mi cabeza de, y, no, tienes que trabajar un montón y sufrir. ajá, y ese switch es más como, yo sí creo que es más por la cultura del mexicano, Ujú, porque ya lo hemos visto cuando hemos hablado de que el mexicano siempre va a tener prisa y hasta he escuchado gente que al final no es de aquí que dicen, oye, pues aquí toda la gente vive con prisa, vive con estrés de que a fuerzas tiene que hacer algo tanto que a mí me da estrés no hacer nada. Conozco
Ujú, amigos que les dé estrés no hacer nada. Y digo, ujú, claro, pues porque desde que probablemente traes conciencia, te dicen que no te enseñan a vivir en tranquilidad, te enseñan a vivir, entre comillas, en el caos, ujú, no a resolverlo. ujú. Y está fuerte. Sí, sí, como que nuestras enseñanzas están como a modo supervivencia, como dices, Sí, modo avión y a veces hasta adaptarnos a eso, que al final pues ocupamos la misma energía y hoy platicamos un poquito de eso, ocupamos la misma energía en tener una mente negativa todo el tiempo que la que ocupamos en tener una mente positiva todo el tiempo y que al final los polos son polos, pero la misma que ocuparíamos para estar en un modo neutral, que es un poco cuando tu ansiedad baja, o sea, se te prende la vida así, pero ya desde el modo neutral, sí, ya más o menos sabes como para dónde guiarte sin tener este sufrimiento de qué va a pasar con el futuro y que me provoque muchísimo, pues sí, muchísima ansiedad, porque la ansiedad es eso, estos pensamientos orientados al futuro y entonces el miedo que nos da, la frustración que nos da o lo complejo de pronto que se pone, ¿no? sí. Yo sí, o sea, yo creo que para resolver muchas cosas son dos las que yo he visto, yo creo que a lo mejor hay más. Como los dos consejos que yo sigo, que yo daría, es aprender a no tenerle miedo al dolor Ujú, y aprender a que confiar en lo que ocurra, en las personas y en todo eso. O sea, la confianza viene desde cuando tú confías desde ti ujú, a través de que si pasa esa cosa mala que estás pensando, ya confías en que vas a estar bien ujú, tú. ujú. ¿Y qué significa estar bien tú? Por eso puse también primero Lo del dolor. el no tener miedo al dolor. No significa no sentir dolor, significa que ves que todo va a estar bien, aunque haya dolor. Porque el Ujú. dolor, pues siempre sabemos que ha sido inevitable. Y Pero es pues, innecesario, es ajá. necesario. Pero al Ujú, final, pues esas dos cosas, porque confiar en cualquier cosa de la vida, si es que tú sepas que por cualquier cosa que pueda pasar, porque pues si te metes a ver probabilidad y todo eso, porque ahí yo lo entendí, todo ujú, es posible. Todo es posible con los años de vida, con los años que llevan. Todo es posible. O sea, todo lo horrible que te imagines es posible y todo lo bonito que te imagines es posible. Y eso lo digo desde, entiende que hay cosas que a lo mejor pienses en tu sobrepensar que pueden ser posibles. ujú, No las puedes parar, ok, entiéndelas desde, voy a estar bien si ocurre. ujú. Confío que voy a estar bien. Confío en que si esta persona me traiciona, voy a estar bien. Porque ya no puedes al final controlar si lo hace o no. Claro, y porque ya tienes tú tus recursos, ya sobreviviste a situaciones así, como dices, va a ser doloroso, sí, pero esa a veces no nos la podemos saltar, así que invariablemente cuando todo esto pase, tienes absoluta confianza y certeza de que vas a estar Sí. Y yo creo que el dolor no es tan terrible cuando lo vives desde lo que es, no desde el bien. sufrimiento. Ujú, ujú. Es así como cuando te pegas y dices, ay, no mames, y sí te dura, pero pues no sientes el dolor así de, me voy a morir. Sí, Pero pues, al final lo que nos detiene siempre, bueno, yo siempre voy a decir, son los miedos. ujú, Pero 100%. pues hay que aprender que es más, pues a verlo como supervivencia, no a verlo como paranoia. Sí. Sin querer, este episodio salió Sí, orientado a ese tema porque habíamos platicado un poco de cierta invitación que queremos hacerles con lo que hemos aprendido este año, particularmente el podcast, y me parece que mejor no pudo haber quedado, porque este año particularmente les trajimos invitados para hablar de las heridas de infancia, muy orientadas a la pareja, pero finalmente las heridas de infancia se salen en todos los aspectos de nuestra vida. Tuvimos muchos invitados que nos hablaron de temas muy profundos, como la salud mental en los adolescentes, los recursos que hay precisamente cuando cómo podemos acompañar o ser aliado de alguien que tiene una situación similar a esta que nos contaba Pau, que suena ahorita muy sencillo, pero la realidad es que
de pronto hablar sobre, yo pensaba que la vida no valía absolutamente nada la pena y sí pude salir adelante, era una de las preguntas que el otro día me hacían alguien que conocí y si nos escuchas, Jime, aquí está la respuesta, ya te la traje, porque yo le decía, es posible y vas a estar bien, eso es algo que tienes que tener presente. Eh, también tuvimos invitados que nos hablaron de temas como la vulnerabilidad, el ser auténticos. Ahorita un poco o un mucho a lo que hablamos del sufrimiento tiene que ver con esto. Cuando nos permitimos ser quienes somos, cuando nos quitamos las máscaras, cuando bajamos nuestras barreras, cuando estamos orgullosos, orgullosas de la persona que vamos construyendo porque nuestra identidad se va modificando con el tiempo y aceptamos esos cambios, en ese momento es cuando ya tenemos una aceptación tan fuerte para nosotros que estamos eligiendo una vida de plenitud, una vida de gozo y una vida de felicidad. Entonces, nuestra invitación a hacerles hoy que estamos cerrando el año es que precisamente para este 2023 puedan sentirse mucho más conectados y libres con su autenticidad, con su vulnerabilidad, con la persona quien ustedes realmente son y que este 2023 les pueda dar los frutos de los años tan complejos que hemos vivido mundialmente, desde prácticamente 2020 que la vida se nos transformó a todos. Han sido años bien complejos, que ahora sí este 2023, cuando parece ser que las cosas van avanzando de una manera distinta, pues que les pueda y nos pueda traer a todos mucho más de vidas en plenitud y vidas en bienestar. Y pues el sufrimiento fue el punto central del podcast del día de hoy, que me parece que fue ideal Sí, para cerrar este año, ¿no? sí, no hay que sufrir. O sea, lo que sea que se propongan para este año nuevo, Ujú, pues es complejo, siempre les voy a decir, o sea, no es tan, es más fácil decirlo que actuarlo, pero es, haz las cosas sin miedo y si fracasas, aprende a curar. Porque es ujú, posible, o sea, solo tú lo puedes hacer y curarse eso es protegerse y curarse es aprender a qué cosas no hacer porque hacen daño, o sea, son muchas cosas, pero tú, o sea, por ti. Al final yo espero que todos encuentren o tengan ya respaldos, porque cualquier respaldo es bueno, o sea, hasta ver una película, tu película favorita es un respaldo que te ayuda, que te hace sentir bien, y a eso me refiero con respaldos, o sea, las personas, los lugares, el ambiente, crearse tu propia zona de protección, ahora sí que de confort, le diría así, ujú, para que al final así aprendas a curarte, o sea, aunque sea poco a poco, como de, ay, este día me fue mal, probablemente puedo ver 5 minutos de videos de cocina, porque me gustan ver videos de cocina o algo así. ujú, Y es lo que también, pues o sea, yo aconsejaría, porque yo aprendí a hacer como de, a lo mejor no ujú, tengo tiempo, pero a lo mejor antes de dormir escuchar este tipo de música o ver este tipo de videos porque al final me dan calma, me distraen un poco. ujú, Y también la vida se trata de eso, de cuando ya no puedas más, apréndete a distraer y distraerte no es estar en modo avión. ujú. Y al final de cuentas, ayuda, ayuda mucho. Y hoy en la mañana decías algo bien importante, ¿no? Como que puedes tener, como que estos agradecimientos o esta gratitud puede estar en tu vida o viene de tu vida con las pequeñas cosas que a veces uno no se imagina, como los 5 minutos de Ah, los sí, videos que más feliz te hacen, ¿no? sí, Que justo sumen a su día a día 5 minutos más de eso que tanto les encanta para que eso vaya como creciendo y vaya fortaleciéndose, creo que también es algo bien, bien bueno y un gran tip que se puede hacer para, pues al final pasar el día, un día a la vez. sí, sí, al final pues tú lo has vivido y yo lo he vivido, o sea, las cosas, y pues también muchos amigos lo han vivido y lo que quiero decir es que incluso la psicóloga que más en mi vida en terapia me ayudó, siempre me repetía, para afrontar lo profundo, lo enorme,
empieza desde lo chiquito y me decía así de, vas a ver que lavarte los dientes diario, si no lo haces, te va a ayudar mucho a que te sientas bien, pararte de la cama diario, tenderla, este, lavar el vaso que uses, o sea, son cosas tan diminutas y que a lo mejor no dices, no, pues a lo que inútil soy porque solo hago esto, no es solo hago esto, vas a hacer lo que puedas con lo que tienes y con lo que quieras al final, pero es no tratar de llegar a lo profundo de una vez, porque al final, pues, desde esa zona, pues estamos todos muy débiles, así que a esto Mm, me refiero con lo pequeño, con eso hablo de la higiene, pero así como de despertarte a lo mejor y decir, wow, hoy me paré de la cama, me voy a aplaudir, o hoy logré mm, verme en el espejo, me voy a aplaudir, o hoy logré ver otra vez la serie que tanto me gusta, o la película que tanto me gusta, o así. Son cosas pequeñas y, pues, al final, lo que repito, te creas tu zona de confort, que así tengo amigos que lo han hecho, o sea, tengo amigos que tienen su zona de confort dibujando, así lo ujú, descubrieron, o bailando, aunque sea difícil, o haciendo ejercicio, o meditando como tú, o, viendo películas, jugando videojuegos, viendo series, o sea, son cosas que parecen ridículas, o hasta saliendo así a la calle a estar 2 minutos, sintiendo aire fresco. ujú. En el dormir, en el descansar, en el acostarte en algún lugar de tu casa y no hacer nada, o sea, es como crearte esa zona de protección de aquí estoy bien, estoy sintiendo muchas emociones negativas, me voy a desconectar tantito y voy a hacer lo que me gusta. Pero es descubrirlo, o sea, es ver qué es lo que se necesita o necesitas tú, porque cada quien tiene cosas distintas y así. Ay, sí, qué intenso y qué buen como trasfondo, como cierre para este año. Y sobre todo, como les decíamos, creo que vale la pena agradecer a nuestros invitados que tuvimos este año, que fueron un montón. Bueno, sí. Ha sido el año que más episodios hemos tenido. Entonces, estuvimos por aquí a Nicole, que nos platicó de ansiedad, a Lynn Mm, Palacio, que nos habló de tapping. a Priscila Porcini de Propósito y Negocios, a Maulamas de Historias de Emprendimiento, Ujú. a Fabi, que ya la han de conocer varios Nuestra querida Fabi sí, Ordaz. Ajá. con sus queridas, heridas de la infancia. Ujú. Tuvimos a Gabriel Gutiérrez que nos platicó su historia siendo adolescente y viviendo la pandemia. Yasmín Quintero que nos habló de Reiki. Marifer, Marifer Melchor que nos habló del aprendizaje en adolescentes al otro lado del continente. Está Adriana Ortega, Adri, que nos habló de nutrición. Ya hemos hablado con ella y todo muy sano también. Ujú, ujú. A Michelle Michelle. Lara, Ujú, que al final nos habló de la energía que podemos dar en la vida. A ujú, Nadia Montenegro, que igual, pues, como dijimos, varios hablaron de adolescencia, y también habló de adolescencia y de adolescentes. Bueno, ujú. Tuvimos a Fernanda Vázquez, amiga querida, que nos habló del dilema entre la maternidad y ser profesional. Pau y yo les contamos nuestra historia hablando de maternidad. Tuvimos también a Marcela Moreleón hablándonos de mindfulness y atención plena. También le dimos un lugar a los papás con sí. Marcos Reyes, que nos habló de los retos de la paternidad. A Denise Moreno, que nos enseñó a honrar nuestro ser, a agradecernos a nosotros mismos. A Mauricio Juárez, que nos habló de pues, finanzas, cómo se expande y la magia en cómo lograr eso. A Liz Páez, para
a decirnos de cómo vivir desde nuestro diseño humano, desde que lo traemos desde nacimiento. Que tuvimos saga con Liz para hablar de los centros energéticos también. Tuvimos a Cari Serpa desde Chile para hablarnos de mentalidad de crecimiento y salud mental. Les platiqué un poco de primeros auxilios psicológicos, qué significan y para qué sirven. Estuvo Andrés Melchor para hablarnos de salud mental en universitarios. Estuvimos con, Con Adriana Millán también, que es muy buena amiga, que hablamos de salud financiera. Mi mamá les habló de manejo de crisis a través de la respiración, de la meditación. Tuvimos a Valeria Valdés hablando de terapia y de que las mamás también necesitan terapia. Tuvimos a Gaby Mitri hablándonos de permitirnos brillar y cómo podemos balancearnos emocionalmente. Hablamos de salir de la zona de confort, que ahí les he estado platicando acerca de mi salto de fe. Tuvimos a Claudia Uribe, que nos contó sobre su transformación y todo lo que vivió relacionado con salud mental. A Samara Campos, que nos enseñó a conectar nuestra vulnerabilidad, que es vivir sin miedo, básicamente. Mi mamá les platicó de la incomodidad del cambio, que pues también es lo que hablé ahorita, que al final se va a sentir. Y pues para despedir a Jimena Campos, que nos enseñó a que somos al final más que el número de la báscula para no entrar en ansiedad con estas cosas de cambio del peso. Exactamente. Así que muchas gracias de verdad a todos por habernos acompañado, a ustedes por escucharnos cada jueves. Queremos desearles feliz Navidad, Feliz feliz Año Año Nuevo. Nuevo y que justo tengan un 2023 más libre, más auténtico, más conectado con ustedes, más vulnerabilidad, más trabajar con ustedes a fondo y pues aquí estaremos nosotras preparándoles ya casi. Bueno, no, ya estamos preparando los episodios de enero, que estaremos regresando el primer jueves de enero para que nos sigan escuchando y pues nada, les mandamos un abrazo gigante. Sí, Nuevamente el agradecimiento enorme. Sí, coman rico y pásensela bien con familias o amigos y si están en soledad no es malo, aprendan a disfrutarlo también. Son épocas bien bonitas y el ambiente es muy bonito, quieran o no. Hay mucha gente feliz y no hay por qué sentir envidia de eso. O sea, se siente bien bonito compartir cosas con personas felices. Así que disfruten mucho estas fechas, aunque para muchos sea complicado por Sí. cualquier cosa que estén pasando. Intenten hacerlo otra vez con lo que sepan que mínimo les da un poco de felicidad, un porcentaje pequeño, un porcentaje pequeño de tranquilidad, para que vean que las cosas no son tan malas como parece. Al final todo va a pasar y yo siempre digo que mi frase favorita siempre va a ser, todo va a estar bien. Si lo están pasando mal, les mandamos doble, triple abrazo. Todo va a estar bien. Sí. Gracias, cuídense mucho. Bye. Bye.